grabar en grabar en la nube. Me confirman si les llegó el pausar de tener grabación. Pareciera que ya entonces está grabando. Ángela, confírmate si ya está grabando. Súper. Listo, ahora sí. Bueno, otra vez. Sufrí, pero bueno, otra vez bienvenidos a este espacio de sesión de mentoría de prueba, donde el objetivo principal obviamente es que conozcan un poco más de mí, de qué es lo que hago y obviamente que se puedan llevar este plan para crecer en este 2025 en sus consultorios o en su negocio del área de la salud. Siempre, digamos que me gusta contarles un poco de qué se va a tratar, ya les voy a hacer la introducción de lo que vamos a hablar, pero quiero pedirles en esta sesión, aprovechando que tenemos tantos participantes y que hoy estoy ya a dos pantallas nuevamente y con el celular ya también acá con el chat, que me ayuden con bastante participación. De eso se tratan los espacios conmigo y creo que ese ha sido uno de los grandes diferenciales en los procesos de mentoría que he tenido a lo largo de este año y medio, un año trabajando 100% exclusiva en este mundo digital, porque quiero llegar a más personas a través de Latinoamérica, pero ya digamos que hace 2 años trabajando, digamos que con algunos servicios digitales, así que ayúdenme con la participación aquí en el chat, estamos pendientes tanto Ángela y yo para contestarles sus dudas y si quieren interrumpir o hacer preguntas en el proceso, digamos que pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces empecemos de dónde salen todos estos, digamos que procesos. Ya les voy a contar un poco más de mí, de mi historia, de por qué hago lo que hago, pero hay algo en lo que se repite todo el tiempo y es que la mayoría de los médicos y profesionales de la salud con los que hablo permanentemente siempre me dicen, Clara, quiero elevar mi nivel de ingresos, pero no tengo ni idea por dónde empezar. No sé cómo hacerlo. Esta es, digamos que la pregunta más repetitiva que yo he tenido durante todos, digamos que estos años trabajando con sus colegas. Entonces, a raíz de esto fue que empecé a trabajar en lo que ustedes hoy van a ver, en esto que llamo el método Factura Más. Y esto que les va a permitir a ustedes empezar a crecer y a elevar su nivel de ingresos. Entonces, hoy esta sesión de mentoría de prueba es una sesión que se llama El plan para crecer en 2025, tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Y se van a dar cuenta que este crecimiento lo van a poder lograr sin necesidad de enfocarse únicamente en sus redes sociales. Esto es algo que me preguntan muchísimo y muchos llegan y empiezan a decirme, Clara, necesito que me ayudes con las redes sociales y si bien trabajo con procesos de atracción de pacientes calificados utilizando Instagram como una fuente importante, hoy vamos a hablar de todo lo que deberíamos estar haciendo antes de pensar en las redes sociales. ¿Y cuál ha sido este proceso que yo he venido, digamos que desarrollando y creando a lo largo de estos años? Antes de empezar, me gusta siempre preguntarles cuál es su mayor obstáculo hoy en día dentro de sus consultorios o sus negocios del área de la salud. Y aquí es donde empiezo a pedirles participación porque realmente quiero que esto no sea un monólogo, sino que puedan participar y puedan preguntar y pueda yo también conocerlos un poco más sobre lo que ustedes están necesitando para crecer. Entonces, aquí en el chat, ayúdenme a interactuar y escriban cuál de estos creen que ustedes son los principales obstáculos para crecer su consultorio del área de la salud. Pueden ponerme el número. El uno es cómo crear un plan para crecer. El segundo, cómo organizar tu consultorio, tu negocio del área de la salud, obviamente con el objetivo de crecer. El tercero, cómo atraer pacientes calificados. El cuarto, cómo seguir creciendo a pesar de que ya estoy lleno de pacientes, porque seguramente algunos de ustedes ya tienen esta problemática. El año pasado trabajé con varias personas que me decían, Clara, estoy llena de pacientes y no sé qué debo hacer. Y un plan como estos les ayuda a lograr ese crecimiento. O cinco, todas las anteriores. Entonces veo por acá, uno, dos, tres y cuatro. O sea, todas las anteriores, una, dos y cuatro. O sea, si sabes cómo atraer pacientes calificados. Veo por acá el número 3, atraer pacientes calificados. Todas las anteriores. Número 3, cómo atraer pacientes calificados. Número 3, cómo atraer pacientes calificados. Número 3, veo que es la que más se repite. Número 5, todas las anteriores. Número 3, cómo atraer pacientes calificados. Uno, 2 y 3. Ok, uno, 2, 3, 1, 3, 1, 2.
Bueno, veo que tenemos bastante variado, pero en general, digamos que cómo atraer pacientes calificados es una de las problemáticas o todas las anteriores. Hoy vamos a hablar precisamente de ese plan, de ese paso a paso que les va a ayudar a tener ustedes una ruta de qué es lo que deberían empezar a trabajar en este 2025. ¿Qué es lo que vamos o qué es lo que vas a aprender y qué es lo que te vas a llevar hoy de esta sesión? Uno, vamos a hablar de qué es un consultorio Smart y por qué es tan importante para ustedes cuando deciden crecer, trabajar en construir esto que yo llamo un consultorio Smart. Lo segundo es que vamos a hablar de la mentalidad de un médico profesional de la salud en crecimiento, que es diferente a simplemente un médico profesional de la salud. Y vamos a hablar del sistema de 4 pasos para crecer tu consultorio de salud. ¿Listo? Que creo que al final terminé agregando dos importantes para poderlo transformar realmente en un sistema. Entonces, antes de empezar, quiero contarles un poco de mí y yo por qué hablo de lo que hablo. Muchas veces recibo comentarios en redes sociales, unos positivos, otros no tan positivos, de qué es esto de ser una mentora de médicos y profesionales de la salud. Y obviamente, ¿quién soy yo para ayudarles? Siempre me gusta contarles y cada vez lo hago más evidente y es que yo por muchos años, digamos que no sabía qué era esto de ser mentora. Ya les voy a contar un poco esta evolución y lo que he hecho. Y cuando llego a redes sociales me empiezan a bombardear y a decirme cómo así, además de que soy médico o profesional de la salud, ahora me dicen que necesito un mentor. Y eso es un poco lo que quiero contarles, esto qué significa. Voy a contarles, digamos que a grandes rasgos de mí, soy independiente ya hace más de 12 años. Ya lo van a ver, soy mamá de este par de personajes que siempre me gusta poner una foto de ellos y hablar un poco de ellos porque creo que son los culpables de la independencia. Siempre quise ser independiente, pero trabajé en el mundo corporativo, pero realmente quienes hicieron o motivaron, digamos que yo diera este gran paso a ser independiente hace tantos años fueron mis hijos, sobre todo pues mi hijo mayor, Martín, que por eso decidí emprender. Y digamos que a raíz de eso llego al sector salud y les voy a contar entonces un poco de lo que significa todo esto. Entonces, un poco de mí, aquí empieza Canva a molestar, no sé por qué hay unas fotos que no me carga, esperamos que no salgan todas así y justo no carga la del evento, pero bueno. Entonces, de por qué hago lo que hago, un resumen de mí. Soy profesional independiente desde el 2013, pero mi primer proyecto de emprendimiento empezó como 2 años atrás, más o menos en el 2011, más o menos no, en el 2010, 2011, antes de quedar en embarazo de mi hijo mayor. Em, Soy administradora de empresas de la Universidad de los Andes. Soy especialista en marketing estratégico de la Universidad del CESA en Bogotá y me gusta contarlo porque seguramente una de las primeras preguntas que me hacen es, Clara, ¿eres médico profesional de la salud o por qué estás trabajando con nosotros o por qué has llegado, digamos que, a trabajar exclusivamente con el sector? Entonces me gusta dejar claro que no soy médico, no soy profesional del área de la salud. Siempre me defino como una loca administradora y digo loca porque seguramente si me hubiera enterado de lo que significaba trabajar para un negocio del área de la salud, de pronto habría seguido por el camino que venía de trabajé con el grupo Al Costo, con el grupo Corona, siempre con un objetivo muy comercial, siempre buscando temas de marketing, y eso era realmente lo que siempre me había movido. Pero, como les decía ahorita, después de que tuve a mi hijo Martín y para tener un episodio de esas mamás trabajadoras que llega a la casa y se da cuenta que está dejando de conocer a su hijo, tomo la decisión de salirme, digamos que del mundo corporativo y de empezar a llegar a nuevos espacios. De mi formación, como les decía, administradora de empresas, especialista en mercadeo estratégico. eh, Siempre me considero como estudiante activa de todo lo que tiene que ver con ventas y marketing en el mundo digital. Desde el año 2021, desde el 2018, conocí los infoproductos y desde ahí empecé a aprender y estudiar sobre lanzamientos. Obviamente primero era como por los lados con contenido gratis y en el 2021 tomo la decisión de pagar mi primera mentoría, además high ticket, una loca yo metida en una inversión como esas, en un valor alto, pero desde ahí tomé la decisión de que yo quería empezar a migrar
al mundo digital y ya les voy a contar un poco de dónde nace eso. Fui pues socia fundadora de una empresa que en su momento se llamaba Lista Administrar y luego migró a Concatenar. Esto era un outsourcing administrativo que nació, digamos que en paralelo con mi primer trabajo para médicos y profesionales de la salud. Ya van a entender por qué, digamos que toda esta transición. Fui gerente de Sociedad de Diagnóstico Visual, una sociedad de oftalmólogos en Bogotá que nació en el 2013 y trabajé con ellos hasta septiembre del 2022, casi 10 años. Estuve cerca a celebrar mis 10 años trabajando con este negocio. Luego fui directora de negocios de una sociedad que manejaba una óptica de una marca alemana y en paralelo un consultorio de un par de oftalmólogos en Bogotá con el que trabajé también 7, 8 años, pero tuve un lapsus ahí que trabajé con ellos de lleno 6 meses manejando este negocio. Fui miembro de juntas directivas de IPS, es decir, de instituciones prestadoras de salud, una de trastornos alimenticios, de esta de diagnóstico visual, de sociedades de oftalmólogos, de un negocio veterinario, la clínica de veterinaria más antigua de Bogotá, donde pude participar también con ellos. Y esto me empezó a dar obviamente una visión completamente amplia de lo que significaba trabajar en los negocios del área de la salud. Soy emprendedora digital desde el 2023, digamos que juiciosamente, porque como les decía, empecé como a jugar con esto mientras trabajaba en los consultorios. Luego me convertí en mentora de médicos y profesionales de la salud cuando empecé a formarme con expertos que venían de la corriente brasilera, que son los líderes en todo el tema de marketing digital, y ahí decido lanzar mi primera mentoría exclusiva para médicos y profesionales de la salud. Siempre digo que fue una locura, porque cuando le preguntaba a los médicos que trabajaban conmigo y les decía que si ellos de pronto llegarían a una sesión conmigo en digital, me decían que no. Si ellos de pronto comprarían un curso sobre cómo administrar mejor sus consultorios, que era lo que en ese momento hacía y creía que podía enseñar, me decían que no. Entonces, si yo les decía que de pronto se encontraban una persona como yo en Instagram, entonces iban a consumirme contenido y me decían que no. Entonces yo realmente entré a este negocio, digamos que con mucho susto, sin creer que de pronto habían médicos o profesionales de la salud que iban a llegar a estos espacios. Hoy en día, en tan corto tiempo, porque ha sido un año larguito, dedicada 100% a esto, digamos que tomándolo muy en serio, ya son más de 260 médicos profesionales de la salud y sus personas claves que han llegado a mis programas pagos, más de 450 personas, médicos y profesionales de la salud que han llegado a estos espacios de sesión de mentoría de prueba. Y obviamente entonces este proceso pues me ha convertido en la creadora de lo que hoy llamo el método Factura Más, que es un método exclusivo para médicos y profesionales de la salud, basado en toda esta experiencia que les acabo de contar y ahora vamos a profundizar un poco, en donde obviamente está incluido dentro de mis mentorías principales, que es mi mentoría Factura Más, mi programa SS, que es Escala tu consultorio de salud, y mi programa APC o Atracción de Pacientes Calificados con Instagram, que son digamos que esos tres grandes ejes de contenido en los que les estoy ayudando permanentemente. Aquí veo que me dejaron una pregunta. Ese es el tema como profesionales de la salud, cómo manejar el tiempo y tener ingresos sin estar presentes. Ese es un súper tema, Juliet. Me lo dices como una de las grandes limitantes para crecer. Mira que es algo que me han preguntado mucho, el tema de manejar el tiempo. Tengo unas sesiones dentro de mi mentoría Factura Más y SS donde hablamos precisamente de dos cosas, de orden y productividad, en donde utilizamos Gmail y lo vamos a ver como uno de los contenidos de la mentoría al final que les voy a contar. Y también está el tema de planeación de actividades, que son dos factores súper importantes para poder ordenar tu consultorio o tu negocio del área de la salud, porque si vas a crecer, obviamente tienes que trabajar en esos dos temas. ¿Listo? Contarles un poco por qué llegué a trabajar con médicos y profesionales de la salud. Ya les decía que el culpable de todo esto es Martín, en donde llegué como mamá un día a la casa después de ser muy trabajadora, corporativa y demás. Llegué pues tomé la decisión de salir de ahí y una persona cercana a la familia, un amigo cercano a la familia, nos dice que están buscando a alguien que les ayude
a manejar una sociedad que en ese momento no era ni siquiera una sociedad. Miren, aquí está la foto, buscando aquí, armando el contenido. Ángela, que trabajó conmigo en esa sociedad, verá esa foto y dirá, Clara, empezó bastante chiquita, tengo cara de bebé. Creo que tenía 29 años cuando llegué a trabajar a esta sociedad. Entonces, cuando llegué, más allá de la edad y demás, pues yo ya venía de trabajar, como les decía, en grupos grandes, en empresas grandes, siempre con un enfoque comercial, venía de temas de marketing, venía de un emprendimiento, de un negocio digital, pero cuando llegué a trabajar en salud, llegué con, digamos que, la convicción de que manejar ese negocio iba a ser muy fácil. Cuando me contrataron, los médicos que me contrataron, siempre les hice el chiste y les dije que me llevaron engañada porque no me dijeron lo que significaba trabajar para el sector salud. Entonces yo también creía que administrar un consultorio de salud sería algo fácil y yo ya venía de un emprendimiento y pensé que toda esta experiencia del emprendimiento, más mi formación, más lo que venía trabajando en otras empresas, pues me iban a ayudar muchísimo en este proceso, pero definitivamente también para mí fue muy complicado. Después de trabajar con este negocio, esto era básicamente un consultorio, consultorio y medio, que luego fue creciendo. Empezamos solamente tres personas, que acá estaban las personas con las que empezamos y una estudiante. Y después terminamos un grupo de casi doce personas. Evidentemente fue un negocio que creció a lo largo del tiempo. Yo trabajé con ellos 6 meses de forma directa siendo empleada y a los 6 meses les digo, definitivamente siento que los médicos necesitan ayuda en todo lo administrativo y todos los que están aquí en la junta directiva pueden ser mis clientes. Así entonces empiezo a cambiar. Así empiezo a explorar qué era lo que yo tenía que hacer para ayudarles a administrar los consultorios y me encuentro con mi mejor amiga de la Universidad de Bogotá, que ya estaba nuevamente viviendo en Medellín, espero que se me sienta todavía, soy paisa, pero vivo en Bogotá. Y entonces con André ya trabajaba con médicos, ya tenía su negocio que era Lista Administrar, precisamente este primer loguito que ven acá. Me uno a esta sociedad y construimos el primer outsourcing administrativo exclusivo para médicos y profesionales de la salud. Ella atendía a Medellín, yo atendía a Bogotá y así empezamos a crecer. En paralelo, yo seguía siendo la gerente de esta sociedad de oftalmólogos con la que trabajé todos estos años y ahí entonces empieza a crecer esta necesidad de ayudarles a los médicos y profesionales de la salud a crecer. Luego migramos a concatenar porque André debe salir del país y yo entonces decido reenfocar mi negocio porque me empiezo a dar cuenta que no solamente ese era un outsourcing administrativo, sino que empiezo a trabajar los temas de estrategia. Mi equipo empieza a crecer, empezamos con el objetivo de ser concatenar. Concatenar ya nacía con la idea de unir mi conocimiento administrativo, mi conocimiento de gerenciar estos negocios por los que venía trabajando en estos años y unir nuevamente al conocimiento de los médicos y profesionales de la salud que estaban queriendo crecer. Y ahí empezamos a hablar más de estrategia, más de hacia dónde podían organizarse para crecer. Entonces ahí empezamos a crecer muchísimo más este concepto. Luego empiezo a explorar también las charlas presenciales. Esta fue una de las primeras charlas que di en alianza con otra empresa que también trabajaba con médicos y ahí empezamos a hablar de cómo llevar una contabilidad de un consultorio o negocio de la salud correctamente. Fue uno de los primeros temas en los que empecé a trabajar. Entonces luego, como ven, digamos que empiezo a darme cuenta que hay un montón de procesos y cosas que son repetitivas y en el 2018-2019 empiezo a conocer este mundo de los cursos, de los talleres y de todo esto. Y ahí entonces empiezo a reorganizar toda la información y a ver cómo puedo estandarizar los procesos. Aquí buscando información de la historia me encuentro, mira, en presentaciones de lo que hacíamos en ese momento, de lo que significaba un consultorio exitoso, como lo llamábamos en ese momento. Empezábamos a hablar de que su nombre es una marca, cuando muchos de ustedes todavía ni reconocían que su nombre podía ser una marca personal y también me costaba hacerles entender que esto es un negocio. Hoy afortunadamente muchos de ustedes creo que ya lo reconocen
y si están aquí, creo que ya partimos de una base importante y es reconocer que su actividad profesional es un negocio y que su nombre, como les digo siempre, el doctor Pepito Pérez, que les digo con cariño, o la doctora Pepita Pérez, es una marca personal y vale la pena tratarlo como tal. Luego entonces, todo este proceso es lo que hoy en día me ha permitido a mí desarrollar el método Factura Más y desarrollar mis programas de mentoría Factura Más, mi programa SS Escala tu consultorio de salud y acompañar también procesos de forma individual y personalizado para ayudarles en este proceso de crecer su consultorio, su negocio del área de la salud. Siempre me gusta hacer este recorrido porque a veces el tema de digital se cuestiona mucho y es como, ay, es que ahora hay personas que llegan a las redes sociales y cuentan y dicen que nos pueden ayudar. Entonces me parece importante que ustedes sepan de dónde vienen todos estos programas. Estos programas vienen de la experiencia, digamos que en cabeza mía, gerenciando estos negocios del área de la salud de diferentes tipos, porque esto pues obviamente fue un recorrido grande. Ya son más de 11 años, casi, ya son 12 años, ya puedo decir, porque en enero de este año cumplo, no me acuerdo si fue el 18 o el 19 de enero, llego, días antes de mi cumpleaños, llego a trabajar en Sociedad de Diagnóstico, por eso una de las primeras fotos que hay mías de Sociedad es precisamente celebrando mi cumpleaños. Entonces, todo eso es un proceso que definitivamente ha nutrido y ha, digamos que, logrado que se pueda construir el contenido que ustedes van a ver, digamos que a lo largo de este proceso. Hay algo que me gusta aclarar muchísimo porque yo hablo mucho de mentorías, mentorías, mentorías y muchos me han empezado a escribir y me dicen, Clara, ¿qué significa esto de las mentorías? Entonces me encontré esta definición incluso de mi mentora, se la copié a mi mentora porque yo todo el tiempo también sigo participando en procesos de mentoría para lograr traducir digamos que mi conocimiento y mi experiencia a este mundo digital y créame que soy consumidora de mentorías y creo que por eso para mí, cuando descubrí el modelo de las mentorías, que es un modelo brasilero, siento que, y bueno, y la forma como se vende y demás, siento que es algo que ha hecho mucho sentido para mí porque además he vivido, no solamente viví el administrar consultorios o negocios del área de la salud, sino que permanentemente estoy participando en procesos de mentoría que aceleran los resultados de mi negocio digital hoy en día. Entonces quiero contarles así a grandes rasgos cuáles son las diferencias para que cuando ustedes lleguen al mundo digital y estén pensando qué cosas hacer o qué programas hacer, pues puedan tener súper clara una visión de cuál es la diferencia de cada una. Un curso te va a entregar el paso a paso para llegar a un destino, para llegar a un resultado, a lo que hoy conocemos como una transformación. Una consultoría te va a ayudar a trazar ese mejor paso a paso y puede ayudarte a dirigir el proceso, pero básicamente los consultores te dicen, esta es la mejor forma de hacerlo, pero tú vas a, digamos que, tenerlo que implementar de forma autónoma. Cuando haces un proceso de coaching, es alguien que se sienta a tu lado para ayudarte a elegir el mejor destino y la mejor ruta a través de preguntas, pero eres tú quien las debe responder. Y cuando llegas a un proceso de mentoría, vas a encontrar una persona que se sienta a tu lado para ayudarte y te va indicando el camino. Evidentemente te va a ayudar a llegar más rápido a ese destino final y va a ser un poco más seguro. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia con el mentor y es que el mentor ya vivió esos mismos problemas que hoy tú tienes y seguramente ya ha tenido que resolverlos. Y eso básicamente ha sido una de las grandes diferencias de los programas que yo he venido desarrollando, porque se van a encontrar que hay en dos grandes líneas, unos que tienen que ver con el consultorio Smart, que te ayudan a crecer, a transformar tu actividad profesional en un negocio, y eso es un proceso que yo viví como gerente de estos negocios, como te contaba ahora, y obviamente apoyando los procesos de outsourcing administrativo y contable, como te lo conté al inicio, pero cuando hablo de los procesos APC de atracción de pacientes calificados, es mi experiencia con esta migración a digital, el cómo hago yo para vender en este mundo digital y poder llegar a muchas más personas como estamos haciendo en este momento. Así que
eso quería contárselos también para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que significa un proceso de mentoría y cuál es la diferencia simple con un simple curso o con una consultoría o con un proceso de coaching. Entonces, ahora sí, hablemos de qué es este plan o este sistema que vas a poder implementar en tu consultorio, tu negocio del área de la salud para crecer. Lo primero, cuando hablemos de un plan para este 2025, lo primero que quiero saber es quién de ustedes ya tiene un objetivo para facturar en tu consultorio este mes. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen claro qué es lo que van a facturar en enero? Y me encantaría que me lo digan acá en el chat y que me escriban si yo lo tengo o no lo tengo. Sí, puede ser manito arriba, manito abajo, o un sí o un no, como lo quieran poner. Si veo que Juliet ya me dice no, no lo tengo. ¿Quiénes de ustedes me gustaría saber quiénes lo tienen o no lo tienen? No, no, no. Génesis Molina dice no. Emilio dice no. Juan Sebastián dice no. Adriana Manito abajo dice no. A ver quién es más, porque veo que ya tenemos 34 personas conectadas. Mazo, ok, Steph, Mazo, a veces podemos contestar Mazo. Cristina dice que no. Bueno, digamos que eso es lo normal. Gracias por participar. Eso es lo normal, pero eso no está bien, no es correcto. Aún no. Carolina dice que sí. Bueno, felicitaciones. Ese es un súper primer paso. Y miren, Juan dice que no. Miren, muchas veces llegan a trabajar conmigo y me dicen, Clara, quiero facturar más. Y yo te pregunto o les digo, ok, ¿cuánto estás facturando en este momento? Y muchos me dicen, no tengo ni idea cuánto estoy facturando. Y si les digo cuánto quieres facturar, me dicen, no sé tampoco cuánto quiero facturar. Aquí veo que María Cecilia dice que sí, súper bien. Y Juliet me dice, muchas veces llego a trabajar en piloto automático. Te pasa a ti y nos pasa a muchos profesionales. A mí, a pesar de que soy administradora y tengo todo muy cuadriculado, en mi propio negocio es algo que vengo haciendo en los últimos años, al inicio y al igual que tú. Y creo que por ahí saqué un contenido esta semana en donde hablaba del tema y es que para mí la planificación ha empezado a cambiar mi negocio desde que la hago juiciosamente, porque la hacía para muchos de mis clientes, pero no la hacía para mí. Entonces, créanme, ¿qué creen que pasaba? Pues los negocios de los médicos y profesionales de la salud con los que trabajaba crecían y mi negocio se mantenía estancado o crecía orgánicamente. Entonces, por eso cada vez hablo mucho más del tema. Hoy en día yo empiezo el año sabiendo cuánto quiero facturar en el mes de enero, cuáles son los servicios que me van a ayudar a cumplir ese presupuesto y qué cantidad de servicios debo vender. Eso es lo mismo que ustedes deben empezar a hacer. Y eso es algo de los que siempre empiezo a sensibilizar desde estos espacios de sesiones de mentoría de prueba. Y es que es muy importante que ustedes tengan claro cuánto quieren facturar. Así que si están tomando nota, escriban en el cuaderno, en el celular, donde estén tomando nota, si es cuánto quiero facturar en el mes de enero, cuánto quiero facturar en el mes de febrero, cuánto quiero facturar en marzo. Al menos atrévanse a planear el primer trimestre para que vayan haciendo el ejercicio. Luego entonces se van a preguntar qué es lo que voy a ofrecer y ahí entonces van seguramente a entrar en problemas porque muchos de ustedes seguramente están ofreciendo consulta. Me voy a adelantar aquí, pero escríbanme si yo les pregunto qué ofrecen, cuántos de ustedes me ofrecen, me dicen que están ofreciendo consulta. Ese va a ser un tema para más adelante. Entonces, para cerrar este tema, es muy importante que ustedes tengan ese objetivo claro de cuánto quieren facturar en su consultorio este mes y que tengan muy claro, obviamente, cuáles son los resultados que ustedes quieren de este consultorio de negocio del área de la salud, porque si se animan a trabajar en un proceso de mentoría conmigo, pues es muy importante que ustedes empiecen a medir o si lo van a seguir haciendo por su propia cuenta, también es importante que lo hagan para que así tengan muy claro si están logrando o no los resultados y si la inversión que ustedes hagan en un proceso de mentoring o de curso o un taller o de coaching o de consultoría está logrando los resultados que tiene. Y esto es algo en los que siempre trabajo cada vez más con las personas que llegan a Factura Más o a CS Escala Tu Consultorio de Salud, que es mi programa premium. Siempre les digo, ¿con cuánto empezaste en facturación? ¿Cuánto estás facturando ahora? Compara con el mes anterior para que sea mucho más fácil digamos que lograr entender si la inversión que hiciste pues vale la pena o no. Realizo a final de cada mes un consolidado y eso me sirve cada año para ver el promedio y comparo.
Ese es un súper buen ejercicio porque además, Cristina, te ayuda a identificar los ciclos de tu negocio, cuáles son los meses buenos, cuáles son los meses malos. Ahí vale la pena que revises qué facturaste en cada uno de esos meses para que empieces a entender también cómo se componen tus ingresos. Y eso es todo lo que hablamos dentro de una estrategia de generación de ingresos, que es básicamente lo que yo empiezo a plantearles a ustedes cuando empezamos a hablar del método Factura Más. Entonces, la mayoría de ustedes tienen claro que si quieren crecer en su consultorio, deben empezar por vender más. Y esto es un tema que empieza a generar escalofrío, porque quiero saber primero qué les impide hacerlo. Y como les digo acá, ojo, si esto te parece raro, debes empezar a pensar que hoy sufres de algo que yo llamo el síndrome de la bata blanca. Eso es algo que vimos en una sesión pasada, pero bueno, estamos empezando año, entonces seguramente van a empezar a ver más contenido de este tema. Y el síndrome de la bata blanca para mí es ese miedo a vender, ese miedo a entender que los procesos comerciales existen en tu consultorio y que además dependen de ti. Por aquí veo que me están dejando más comentarios. Debe ser diferente para consultorio particular versus consultorio de prepagadas o centros médicos. ¿Diferente la forma en la que se mide? No, finalmente son indicadores básicos. A veces me preguntan, claras, ¿cuáles son los indicadores básicos? Saber cuánto estás facturando, saber cuánto facturaste el mes anterior, este mes, saber cuánto facturaste este mes en el año anterior. Esos son los indicadores básicos. No importa de dónde, digamos que cuál sea tu tipo de negocio, en qué momento profesional estás, que eso es lo que yo llamo el journey del médico profesional de la salud, que ahora se los voy a mencionar un poco por encima. Pero es importante que siempre lo tengan sin importar en qué momento estás profesionalmente. ¿De qué se trata el síndrome de la bata blanca? Berenice, es algo que seguramente vas a encontrar en mi contenido. Como te acabo de decir, es lo que yo llamo es ese miedo a vender. Por alguna razón, los médicos todos, digamos que tienen un freno cuando yo les hablo de temas de ventas. De hecho, siempre que yo llegaba a un consultorio, el primer inconveniente que tenía era cuando yo le decía, doctor, es que usted vende, y me decían, yo no vendo, yo atiendo a mis pacientes, pero si tú no te pones en modo venta, no vas a poder hacer crecer tu nivel de ingresos. Entonces, cuando hablo del síndrome de la bata blanca, es precisamente ese miedo a vender, asumir esa responsabilidad del proceso comercial que nace dentro de tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Eso es un poco lo que hablo del síndrome de la bata blanca. Tengo toda una sesión completa para hablar de cómo superar el síndrome de la bata blanca y obviamente está incluido también dentro de mi programa de mentoría. Lo vamos a ver al final, que está como uno de mis programas bases. Esto también se puede aplicar a todo tipo de negocio. Claro que sí, en todos los negocios tú deberías tenerlo. De hecho, yo lo tengo en el mío, de saber cuánto vendí mes a mes y cuánto vendí este mismo mes el año pasado para saber cómo voy en términos de resultados y si voy cumpliendo con mis objetivos. Entonces, ayúdame a entender también cuáles son sus mayores obstáculos para crecer. Son estos seis, y no traje agua con todo el estrés que me pasó ahorita. Entonces, ayúdenme a leer estos seis. Ya vengo, 2 segundos, traigo algo de agua que me estoy aquí hablando y quedándome seca. Y ayúdenme a contestar cuáles son esos 6 puntos para que te pues que te impiden o que son obstáculos para crecer. Listo, súper. Por eso digo que esto no es un webinar de ventas, esto es una sesión donde estamos mucho más tranquilos y la hacemos como si realmente en serio estuviéramos en un espacio de acompañamiento. Entonces, dice, Juliet dice el número 6, todas las anteriores, todas las anteriores, todas las anteriores, 4, no sabes cómo organizar tu equipo de trabajo para vender. Eso tiene que ver también un poco con el síndrome de la bata blanca, ya les voy a decir. El número 6, Juliana. No sé cómo vender, es difícil ver la medicina desde las ventas. El número 4, cómo darse a conocer. Súper, ok. Miren, ¿por dónde empezamos? Me podría quedar aquí conversando con ustedes. ¿Tienen tiempo para que lo extendamos y hagamos esta sesión un poco más atípica y hablemos? Me van diciendo por acá si quieren que vamos extendiendo. Mira, varias cosas. Digamos que ya leyeron.
Uno es, ¿crees que los médicos o profesionales de la salud no venden? Esto tiene que ver con el síndrome de la bata blanca. Steph dice que sí, súper. No, ese es el miedo. Si obviamente no crees que los médicos no venden, seguramente no sabes nada de temas comerciales y no sabes por dónde empezar. Eso también te afecta. Si crees que las ventas y marketing es lo mismo, ese es otro gran obstáculo, porque entonces cuando yo les digo no estás vendiendo, me dicen, sí, es que me falta marketing. Yo digo, ok, te falta marketing, pero te falta también saber vender y poder estructurar tu proceso de ventas. El cuarto, no sabes cómo organizar a tu equipo de trabajo para vender. Y es que si tú no tienes ni siquiera un presupuesto, si tú no has entendido o aceptas que tú vendes en tu consultorio, pues muchísimo menos vas a poder organizar a tu equipo de trabajo. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto, cuando tú tienes unos objetivos, tú te puedes sentar con tu secretaria, con tu asistente y decirle, este mes debemos facturar esta cantidad en la moneda que sea, ¿sí? $1.000, $2.000, no hablemos de un número exacto, pero definitivamente tienes que empezar a tener esas conversaciones con tus personas claves, que son esas personas que te ayudan y viven contigo ese día a día y te ayudan a construir ese crecimiento. El quinto, no sabes cómo atraer pacientes y muchísimo menos pacientes calificados o seis todas las anteriores. Aquí me están diciendo también cómo darse a conocer, eso tiene que ver con temas de marketing, en donde el marketing digital, digamos que se convierte en una herramienta muy fácil de manejar si la usamos correctamente para lograr posicionarnos, es decir, lograr darnos a conocer. Eso se los digo de verdad con conocimiento de causa. Yo, si bien cuando llegué a digital ya tenía más de 10 años de experiencia trabajando con médicos, pues nadie me conocía en redes sociales, nadie me conocía en Chile, nadie me conocía en Ecuador, nadie me conocía en Panamá. Y a través de lograr un posicionamiento, digamos que muy claro, obviamente acompañada por un mentor, como se los decía al inicio, logré garantizar ese posicionamiento y pasar en año y medio, 2 años, de una cuenta que tenía 170 seguidores a una cuenta que hoy en día, ya creo que esta semana, mañana, celebraré mis 19.000 seguidores. Sí, y aunque yo sé que no es el objetivo y luego lo hablaremos, pero es algo de empezar a crecer y decir, ok, estoy llamando la atención de todas estas personas y me estoy dando a conocer como una mentora de negocios de médicos y profesionales del área de la salud. Así que una forma de hacerlo es también cómo darse a conocer, es utilizando obviamente correctamente estas fuentes de atracción de pacientes calificados como lo es la cuenta de Instagram. Bueno, listo, gracias entonces por dejarme ahí sus comentarios. Veo que la que más se repite es como la número 6 más o menos, y básicamente todas las anteriores. Entonces, no eres el único que se siente así. Y es por esto que hoy vamos a ahondar un poco el síndrome de la bata blanca. Bueno, para encima, mentiras, esto se me quedó colada. Esto está, aquí hay un error. No vamos a ahondar del síndrome de la bata blanca, vamos a hablar de el plan para crecer tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Esto sí es súper importante y se van a empezar a encontrar aquí unos slides con camaritas si les quieren hacer pantallazos, si están en el celular o desde el computador. Si toman fotos, me encantaría que me taguen, que cuando las suban a sus historias pongan Clara Ramírez AR, que es hoy como encuentran mi cuenta de mi marca hoy personal. Ya obviamente venía hablando también como concatenar, tendré que hacer un live para contarles de esta transición, pero me encuentran como @Clara Ramírez AR. Entonces, me encantaría que si toman fotos de la sesión, también lo compartan en sus historias y muestren, digamos que lo que han venido haciendo en esta sesión de hoy. Entonces, para empezar, un consultorio de salud sin estrategia va a crecer orgánicamente a donde sus pacientes quieren llevarlos y eres tú el responsable de definir hacia dónde quieres crecer. Y esto es uno de los primeros temas que tratamos siempre que hablamos del síndrome de la bata blanca, y es empezar a aceptar que debes planear y que debes empezar a pensar no solamente hacia dónde va tu negocio, sino cómo vas a lograr construir estos objetivos. Hoy me puse aquí a innovar. Yo no soy la más amiga de ChatGPT porque he sido un poco reacia. Yo sé que hay muchas cosas que hoy podemos resolver con ChatGPT. Muchos me dicen, Clara, como estás en el mundo digital, crea tus posts con ChatGPT. Yo sé, allá llegaremos. Seguramente ese es uno de los grandes retos para mí este año. A mí me encanta sentir que cuando creo contenido les estoy hablando a ustedes, como lo puse en estos días en las historias, pero eventualmente uso ChatGPT para algunas cosas. Hoy, mientras hacía el ajuste de esta presentación y la adaptaba para lo de este año, decía, bueno, pues todos estamos hablando
inteligencia artificial, pregunté en la ChatGPT qué opina del año 2025, si va a ser el mejor o no año para crecer un consultorio o su negocio del área de la salud y decidí entonces escribirles tal cual la respuesta que me da ChatGPT. Dice, factores de éxito para 2025. Dice, para que este sea un gran año es importante, uno, mantenerse actualizado en las tendencias de la industria, en lo que pasa, obviamente, en el sector salud. Dos, invertir en capacitación y mentoría para el desarrollo de habilidades empresariales. Esto me impresionó. Obviamente es un bot que está entrenado ya y con el que le he preguntado varias cosas y les he contado de ustedes y de lo que hacen y de lo que hago, pero digamos que esta fue la respuesta que me dio. Y me dice tercero, priorizar estrategias de marketing efectivas que atraigan a nuevos pacientes. Esto es todo lo que hablamos de atracción de pacientes calificados. Y cuando hablamos de desarrollo de habilidades empresariales, estamos hablando de esta transformación del consultorio orgánico al consultorio SMART. Así que me llamó mucho la atención y dije, tengo que ponerlo y compartirlo exacto lo que me dijo ChatGPT. Dice, conclusión. El 2025 está lleno de oportunidades para los negocios del sector salud que sepan adaptarse y aprovechar las tendencias. Es el momento ideal para transformar un consultorio en un negocio sólido, rentable y escalable. Si tus clientes aplican las estrategias que promueves en tus mentorías, tienen todo el potencial para crecer significativamente. Me encantó la recomendación, me encantó lo que dijo, me encantaría que me dijeran aquí qué opinan ustedes, pero realmente siento que el 2025 es un año que nos va a traer muchas cosas buenas. Yo siento que obviamente mis programas y mis mentorías han venido madurando también en este corto tiempo. Han sido muchos de los médicos y profesionales de la salud que han pasado por aquí y eso también ayuda como a afinar todo el tema de conceptos y metodología sobre todo que va a empezar a cambiar durante este año. Dice que si tienes la agenda llena, no existen más horas en el día para ingresar más. A veces se siente que hay techo o un máximo de de capacidad de atención. Claro, esa es, digamos que una de las principales restricciones, si tú te das cuenta, María Cecilia, es una de las cosas que yo hablo mucho en mis redes sociales y es que digamos que este proceso lo que busca es precisamente que tú puedas elevar tu nivel de ingresos sin necesidad de hacerlo obvio. Y para mí, ¿qué es lo obvio? Para mí lo obvio es precisamente no tener que aumentar ese tiempo que tú tienes, porque definitivamente si hoy ya trabajas 8 10 12 horas, en muchos casos, pretender trabajar muchas más horas, pues es algo que no es sostenible a largo plazo. Hoy estaba reunida con una médica cirujana plástica con una subespecialización en microcirugía y en temas de oncología y demás. Y me decía precisamente eso, me decía, yo vengo de trabajar 16 horas al día donde estoy fundida, está en esa transición de dejar de trabajar para una clínica y trabajar en su consultorio. Y me decía, estoy feliz porque estoy facturando más, estoy ajustando, puede que no esté facturando a los niveles, pero tengo mucha más calidad de vida. Veo que me están por ahí mencionando en las historias, así que gracias por compartir que están acá reunidos conmigo. Entonces, definitivamente cuando tú tienes la agenda llena y quieres crecer, debes tratar un proceso que yo llamo reconfiguración del ingreso, que también podemos lograrlo con el método Factura Más, que por eso les decía que también aplica para quienes están llenos. Confiemos en el 2025, sí, Juliet, confiemos todos en que va a ser un muy buen año para todos. ¿Cómo subir ingresos sin quedarse sin fin de semana libre? Aplicando el método Factura Más, que está incluido dentro de mi mentoría Factura Más y dentro de mi programa SS. Es una muy buena forma de hacerlo y les voy a mostrar al final testimonios de personas que lo han logrado, personas que han en corto tiempo crecido sus ingresos en un 40-50%, personas que con más tiempo y con varios programas y varios ciclos han logrado hasta multiplicar 2 veces su nivel de ingresos. La idea, creo, es sacar otra línea de negocio, además de la consulta presencial. Vas a ver que es una de las estrategias del método Factura Más, es una de las formas en las que puedes elevar tu nivel de ingresos, pero no es la única. Puede ser un camino, puede ser un camino. Sin necesidad, como decía, no sé, cuando hablas de líneas de negocio, no sé si estás hablando de servicios, como dices, consulta presencial, posiblemente me estás hablando de em, tener algunos servicios del mundo digital. Yo siento que hay muchas cosas del mundo digital
en las que ustedes pueden también incorporar dentro de su consulta. De hecho, uno de los grandes casos de éxito que tengo yo ha logrado entrar en el mundo digital y utilizar herramientas del mundo digital y esto también le ha ayudado a crecer su consulta, aunque en los números que él me pasó no había todavía crecimiento del tema digital, lo tenía por ahí como un extra bajo la manga. Entonces sí, sí es algo que puedes hacer, pero vas a ver que no es lo último, lo único. Entonces, ¿por qué transformar tu consultorio en un consultorio smart? Entonces siempre empiezo diciéndoles que un consultorio orgánico es un consultorio en donde crece a donde tus pacientes quieren llevarlo. Es un consultorio que no está planeado, que no está organizado, que no está estructurado. Y todo lo contrario, pues es un consultorio smart. Es un consultorio que está mucho más organizado, estructurado y planeado. Y este debe ser tu primer objetivo, porque cuando vas en piloto automático, como lo mencionaban ahorita, seguramente estás trabajando en un consultorio orgánico, porque es un consultorio en donde tu responsabilidad es como llegué, me tienen mi agenda lista, mis pacientes listos, llego, los atiendo y me voy. Pero resulta que sus consultorios necesitan de su tiempo, necesitan de sus decisiones, necesitan de su proyección. Y eso es lo que empieza a hacer el cambio de este consultorio orgánico a este consultorio smart. Entonces, si tú piensas en crecer para este 2025, tienes que tener esto como tu gran objetivo general y es dejar de tener un consultorio orgánico para pasar a tener un consultorio smart. Vamos a hablar de las creencias, de las falsas creencias de los últimos años sobre un consultorio, sobre el crecimiento de un consultorio de salud y voy a pasar un poco más rápido sobre este tema. Uno es creer que las redes sociales son la principal fuente de crecimiento de ingresos en tu consultorio de salud. Y si bien las redes sociales hoy son una muy buena fuente de atracción de pacientes calificados, no necesariamente son la única, no necesariamente son el único camino que tú puedes tener. Hay diferentes fuentes de atracción y antes de llegar a las redes sociales debes tener muy claro una estrategia de negocios que te permita conocer cómo vas a crear esa generación de ingresos dentro de tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Entonces, para mí es una de las falsas creencias. La segunda es desconocer la responsabilidad de proyectar tu consultorio de salud, porque esta responsabilidad es tuya como líder de tu negocio. Y esto tiene que ver un poco con el síndrome de la bata blanca, cuando seguimos creyendo que nuestra única responsabilidad, nuestro único objetivo es llegar a atender pacientes. Y eso siempre lo pongo entre comillas. Ahora no van a decir que yo estoy diciendo que eso es fácil, no. Y yo sé que toma años para que ustedes lleguen al nivel de formación o expertise que hoy seguramente muchos de ustedes tienen y esa habilidad para lograr los mejores procesos de recuperación de sus pacientes, pero definitivamente no es la única responsabilidad que ustedes tienen cuando deciden tener un consultorio propio o un negocio del área de la salud. Se empiezan a crear un montón de responsabilidades alrededor. Ustedes deben definir hacia dónde quieren llegar y esto tiene que estar alineado incluso a sus objetivos personales, que es algo de lo que yo hablo muchísimo, y es cómo definir los objetivos personales y alinearlos con los objetivos del negocio. Deben invertir tiempo en el crecimiento de tu negocio o invertir dinero en contratar a alguien que les ayude a crecer su negocio, pero si buscan un administrador, un gerente, también van a tener que dedicar tiempo para reunirse con esa persona. Yo sufrí como administradora este problema y es que me contrataron para hacer crecer el negocio, pero habían muchas decisiones que finalmente tenían que ser tomadas por los socios y por falta de tiempo no podíamos avanzar. Y adivinen qué pasó. Clara decidió independizarse y pasar 100% a digital. Así que no cometan esos errores. Tercero, direccionar y controlar las actividades de sus personas claves es otro tema súper importante que tiene que ver con este tema de proyectar su consultorio, su negocio del área de la salud. Tercera falsa creencia es creer que es hacer contenido educativo para atraer más y nuevos pacientes a tu consultorio de salud. Entonces a muchos les digo, ¿cómo vas a crecer? No, Clara, lo que pasa es que no sé cómo manejar mis redes sociales. No, Clara, es que no sé cómo crear contenido y ese es el problema, eso es lo que no me ha dejado crecer. Miren, aquí me puedo quedar también eternamente. Y solo por este comentario, falsa creencia, nacieron todos mis programas APC, que siempre digo que fueron pedidos por mis propios mentorados, por mis clientes, médicos y profesionales de la salud que querían saber qué hacer con las redes sociales. Hace poco una barranquillera ginecóloga me escribe y me decía, Clara, ¿por qué no montas una agencia? Y yo decía, no, no,
Por ahora no estoy pensando en eso. Por ahora mi objetivo es que ustedes entiendan que las redes sociales son una extensión de su estrategia, es un eslabón más, es un canal de comunicación que les permite a ustedes dar a conocer lo que hacen, pero no es el fin, ¿sí? Es un medio para que ustedes puedan lograr sus resultados. Entonces, creer que no están creciendo porque no saben generar contenido o pensar que solo deben generar contenido educativo para atraer más y nuevos pacientes es una falsa creencia. Esto se los explico mejor en todo el proceso de atracción de pacientes calificados. Entonces, en esta 2025, ¿qué sí deberías estar haciendo para crecer tu consultorio o tu negocio del área de la salud? Les voy a dejar acá el resumen de los 4 pasos. Primero, define tus objetivos y trabaja tu mentalidad de negocio. Eso es clave para que ustedes puedan crecer. Por eso me reí cuando vi la respuesta de ChatGPT. Créanme que este proceso no salió de ChatGPT, sino de todos estos años trabajando con y para ustedes desde adentro de los consultorios y negocios del área de la salud. Lo segundo es diseñar, pues yo llamo una estrategia de generación de ingresos, porque van a ver ahorita que vamos a hablar que no se trata solamente de ofrecer consulta, debes estar pensando en ofrecer cosas diferentes porque hoy la competencia es muchísimo mayor y la información fluye muy fácil, así que debes tener muy claro cuál es tu estrategia de generación de ingresos. Debes crear procesos de atracción de pacientes calificados teniendo en cuenta las diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados que tienes, no solamente las redes sociales. Y cuarto, debes implementar procesos de seguimiento comercial. Cuando garantizas este paso a paso, es que vas a dejar de ser un consultorio orgánico y vas a pasar todo este ciclo hasta llegar a transformarte en un consultorio smart, porque ya créeme que tu mentalidad va a cambiar. Ahora, antes de entrar a esta sesión, estaba en una sesión 1 a 1 con una médica, como les decía, una médica plástica, y me decía, Clara, la mentalidad me ha cambiado impresionante. De hecho, me contó cosas y me decía, yo no hubiera podido lograr, digamos que poner en marcha nada de esto si de verdad no hubiera pasado por un proceso como esto, si no hubiera empezado a trabajar el síndrome de la bata blanca. Y eso empieza acá, en este proceso de mentalidad, porque por alguna razón, obviamente yo sé, no me voy a meter en esos temas, pero siempre que toco este tema me dicen, Clara, por el juramento hipocrático, claro, ustedes los han firmado para, digamos que prestar el servicio y eso está bien, esto es un servicio, estamos hablando de salud y estamos hablando de personas, pero después de tantos años de trabajo, después de tantas horas dedicadas, es imposible seguir pensando que ustedes no puedan de verdad estructurar un negocio que beneficie mucho a sus pacientes, pero que también los beneficia a ustedes. Hoy ella me decía, y me pareció súper bonito porque me decía, entendí esa frase que tú siempre dices de que vender más en un consultorio o negocio del área de la salud es ayudar a más pacientes en su recuperación. Ella me decía, Clara, atendí a una paciente en diciembre que no había podido ser atendida por la EPS y tenía, pues le hicieron una reconstrucción, le entendí que en las ojeras, por acá en la nariz y por acá, no sé qué fue lo que le pasó. Y ella me decía, le di la posibilidad de tener 3 consultas o 4 consultas conmigo, le cobré la consulta de primera vez, luego le cobré las otras, obviamente un menor valor, eh, y le permití hacer su proceso de recuperación y la señora estaba feliz con el proceso. Yo les decía, claro, si yo me voy al tema salud y entiendo los deberes y derechos del paciente, yo puedo entender que uno de los derechos del paciente es elegir esa persona que quieren que la atienda, ese proceso que quiere acceder. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad al paciente de acceder a un mejor proceso de recuperación, aunque eso le pueda costar un poco más? Entonces, miren que desde ahí viene toda la base de lo que yo hablo todo el tiempo del síndrome de la bata blanca. Entonces, ya me va a tocar correr más porque miren la hora que es y yo todavía tengo presentación para rato con ustedes. Entonces, ¿por qué dedicar tiempo al proceso de crecimiento de tu consultorio o tu negocio de la salud que te permita lograr elevar los ingresos y alcanzar tus objetivos? Esto es algo que he visto durante los últimos años. Yo llegué a manejar, a gerenciar una IPS de trastornos alimenticios hace, ya no sé, ya estoy perdiendo la noción de los años, parece que me está haciendo viejita, pero cuando llegué a trabajar en esta IPS de trastornos alimenticios,
funcionaban de forma orgánica, en donde el principal objetivo era atender a los pacientes. Y cuando empezamos a dedicar tiempo al crecimiento, empezamos a ver realmente, en serio, cómo el negocio cambiaba completamente. Ellas empezaron con algo muy sencillo que siempre les dejo en esta sesión y es, abran un espacio de 1 hora a la semana para hablar del crecimiento de su negocio, para hablar de los resultados y de qué hacer para crecerlos. Eso hizo toda la diferencia. Yo con ellas me reunía todos los jueves. Primero, les juro que era media hora. A mí me pareció horrible. Yo cuando llegué y les digo, bueno, yo necesito una reunión con ustedes semanal. Y me dicen, sí, claro, tenemos media hora. Y yo, media, no, yo necesito mínimo 1 hora. No, claro, tenemos media, toda la vida ha funcionado así. Creo que tuvimos 1 o 2 de media hora hasta que les dije, no, necesitamos 1 hora, luego fueron 2 horas, luego fueron tres. Terminaron bloqueando todo un día de trabajo porque se empezaron a dar cuenta que estaban bloqueando la atención de los pacientes, pero estaban construyendo su negocio. Fue un negocio que mucho más grande, en un proceso, en un espacio físico muchísimo más grande, con un nivel de facturación, digamos que con muy buenos resultados. Entonces, solamente con eso vas a ver que vas a hacer la diferencia. Entonces, ¿por qué dedicar tiempo al proceso de crecimiento de tu consultorio de salud? Porque esto te va a permitir lograr elevar los ingresos y alcanzar tus objetivos. ¿Qué temas podemos tocar en esas juntas? ¿Cómo las desarrollamos? Esa pregunta me la hicieron en SS, en mi programa Premium, en diciembre. Mira, como mínimo, simplemente vayan mirando cómo va la facturación. Porque cuando tú revisas la facturación y cómo vamos, y de pronto qué pacientes de pronto vinieron y les cotizaste algo y no han vuelto, ese es otro tema. Y de ahí se va a desprender un montón de cosas, porque te vas a dar cuenta de pronto que tu secretaria, tus personas claves no están haciendo seguimiento a tus pacientes. Te vas a dar cuenta que nadie tiene claridad de la facturación, entonces vas a tener que medir y ahí vas a tener que empezar a, digamos que, generar nuevos procesos. Posiblemente te vas a dar cuenta que muchos de los pacientes, entonces, si no están llegando a esa cirugía o a ese proceso o a ese procedimiento que les cotizaste, entonces vas a empezar a pensar que algo está pasando. ¿Dónde está el hueco? Seguramente no tiene que ver con tu prestación de servicio, sino con el proceso que tienes dentro de tu consultorio para lograr convencer a tus pacientes. Así que empieza solo por abrir el espacio y al menos por revisar cómo vamos, ¿sí? Esa pregunta, ¿cómo vamos esta semana? ¿Cómo vamos esta semana? ¿Cómo vamos en facturación? ¿Cómo va el acumulado del mes? ¿Qué ha pasado con estos pacientes? Y vas a ver que la dinámica sola se va a ir, digamos que, generando. Si quieres saber más, pues obviamente te súper invito a mis programas de mentoría de acompañamiento, pero créeme que ahí con eso vas a tener conversación para empezar a hacer ese seguimiento. ¿Listo? ¿Qué hay detrás de un proceso de planeación de tu crecimiento? Pues es seguir un paso a paso que nos permita elevar los resultados de acuerdo a los objetivos. Ahora sí vamos, como les decía, se me alargó con este plan que te va a ayudar a crecer tu 2025. Entonces, primero, define las acciones de tu consultorio de salud con intencionalidad. ¿Intencionalidad de qué? Me preguntan mucho. Clara, ¿con intencionalidad de qué? Con la intencionalidad de poder vender más, de poder facturar más. Ojo, no es vender por vender. Sí, yo no les estoy diciendo que le vendan a los pacientes lo que no necesitan. Yo les estoy diciendo a ustedes que se pongan en modo ventas, que piensen qué pasa cuando la persona escribe por WhatsApp, qué pasa cuando ve un contenido en Instagram, qué pasa cuando llega a la sala de espera, qué pasa cuando está al frente tuyo. Todo eso hace parte de la intencionalidad y este es el primer módulo que nosotros trabajamos en mi mentoría Factura Más y es definir las acciones de tu consultorio de salud con intencionalidad. Y a veces creemos que puede ser algo súper obvio, pero cuando revisas paso a paso de cómo estás atendiendo a los pacientes, te das cuenta que no has tenido ninguna intencionalidad y por eso no logras elevar tu nivel de ingresos. No se trata simplemente de atender pacientes, debes definir hacia dónde quieres llegar a tu negocio, como se los decía a ustedes ahora. ¿Cómo funciona, digamos que este tema? Debes empezar a pensar al menos hacia dónde quieres llegar. Entonces, ahí es donde yo hablo del journey del médico y profesional de la salud, que son esos diferentes momentos en los que tú puedes ubicarte para crecer. Puedes decidir trabajar solo como independiente, puedes unirte a otros profesionales de la salud para lograr un proceso que yo llamo optimización y asumir menos costos. Puedes unirte a otros profesionales de la salud
para procesos de asociación, para que puedas lograr mejores tratamientos y mejores resultados. Puedes mirar a una marca comercial para que no dependa de tu nombre, de tu actividad, de tu presencia, puedas contratar a otros profesionales de la salud y puedas crear una marca. Bueno, ya voy aquí a 1000, porque no quiero, van aburridos, ya vamos a contar 1 hora. Y se supone que esta sesión debería durar máximo 1 hora y 10. Así que bueno. Segundo, debes diseñar un plan que te permita dar claridad a lo que ofreces a tus pacientes y así conocer cuál será el resultado. Esto es lo que les vengo diciendo hace rato. No es, yo sé, mucha info. Créanme, este espacio es como si fuera una introducción a mis programas de mentoría. Lo hago con todo el cariño del mundo porque de verdad, y lo digo en serio, porque tengo testimonios de personas que me dicen, Clara, fui a tu sesión de mentoría de prueba y desde ese momento empecé a hacer cambios y vi los resultados. Y eso es lo que quiero que pase. Lo que quiero que pase es que ustedes mañana se vayan a su consultorio, empiecen a hacer ajustes y se dan cuenta que pueden lograr elevar su nivel de ingresos, pueden lograr este paso a paso y van a empezar a crecer. Entonces, imagínense lo que pueden lograr dentro de los programas con el contenido y con toda la profundización que tenemos. Entonces, no se trata de ofrecer consulta, se trata de ofrecer la mejor opción de recuperación a tu paciente y eso hace toda la diferencia. Aquí es empezar a pensar en un servicio premium, porque como les digo siempre en mis sesiones de mentoría, es que la consulta la vende también el de la puerta del lado. Cuando tú estás en un edificio médico, que es lo normal en muchos de los ciudades o de los países, las personas van a sentir que tú puedes ser igual del de la puerta del lado. Así que debes empezar a pensar en un servicio que te pueda diferenciar. Ahí veo que Juliet me está escribiendo. Buenísimo, Juliet. Gracias. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar este plan? Se los dejé acá de forma explícita. Uno, el journey del médico profesional de la salud que se los mencioné ahora rápidamente. Dos, tienen que mapear su paciente. Hay una persona, no sé si está acá, que me decía, esta semana me escribía y me decía, Clara, este ejercicio ya lo hice y no lo quiero volver a hacer. Y tengo un testimonio que cada que me hacen ese comentario se los muestro porque dicen, cuando Clara dijo que íbamos a hablar del paciente ideal, yo entonces sentí que otra vez era lo mismo y no quería repetirlo. Créanme que es súper importante. Y yo no solamente hablo del paciente ideal, sino es entender cuál es tu paciente real, cuál es ese paciente que hoy llega al consultorio y qué diferencia hay con ese paciente ideal que deberías estar empezando a pensar en atraer. Entonces, hay ejercicios adicionales que debemos hacer para entender qué es lo que mi paciente necesita. Y aquí es la clave de todo, porque cuando yo pongo a mi paciente en el centro y empiezo a entenderlo, muchos de los procesos que hoy estoy trabajando en el consultorio voy a tenerlos que ajustar o mejorar. Y ahí es donde viene el cambio. Uno de los testimonios que a mí más me gusta mostrar, hoy no está por ahí, pero está dentro de mis contenidos, de este ginecólogo chileno que me dice, Clara, yo atiendo mejor a mis pacientes desde que llegué a trabajar contigo, porque para poder facturar más vas a tener que poner a tu paciente en el centro, vas a tener que empezar a repensar muchas de las cosas que hoy haces y eso por consecuencia lo que va a hacer es que va a elevar el nivel de calidad de atención a tu paciente y también obviamente va a lograr el efecto que buscamos, que es ayudarte a facturar más en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Lo tercero que debes hacer es pensar cuáles son tus servicios y ya te dije, no se vale decir consulta. Y esto es otro de los grandes retos porque hay varios escenarios. Hay quienes simplemente llegan y me dicen, Clara, pues yo ofrezco consulta porque obvio que ofrece un médico profesional de la salud, pues consulta, como digo muchas veces. O me encuentro, como decía una de mis mentoradas, médicos como les pasa a los médicos estéticos que me dicen, parecemos un catálogo de Avon. Y a veces esos extremos, solo tener un servicio o tener tantos servicios como le pasa a los estéticos, también puede ser un problema. Entonces tenemos que entrar a revisar cuáles son esos servicios y que esos servicios realmente estén alineados a tus objetivos, están alineados a ese momento profesional que vas a definir dentro del journey médico y profesional de la salud, esté alineado con ese paciente que tú quieres atraer
Y ahí empezamos a crear esto que se llama una estrategia de generación de ingresos. Cuarto, debes trabajar tus precios y es qué estás cobrando, cómo estás cobrando y por qué. Vamos a tener que trabajar tu competencia. Esto es todo lo que trabajamos en una estrategia de generación de ingresos y esto es construir un plan que te ayuda a tener claridad de hacia dónde vas a crecer. ¿Listo? Punto número 3 de este plan, debes definir tu fuente de atracción de pacientes calificados y mapear cada una y diseñar una estrategia para lograrlo. La mejor forma de explicar acá, esto es por eso hablo que no solamente es em, no solamente son las redes sociales. Ya creo que Juliet me dice, no sé cobrar. No sabes cobrar, no sabes fijar tu precio o te da miedo cobrar. Son dos cosas diferentes. Cuando no saben miedo a cobrar, eso tiene que ver con el síndrome de la bata blanca. Y eso es por eso tengo todo un programa diseñado que se llama mi programa intensivo contra el síndrome de la bata blanca, precisamente para eso. Nos da miedo cobrar. No, no, digamos que es normal que eso pase porque además no nos enseñaron cómo cobrar, ni siquiera los administradores de empresas. Podemos hablar de temas de fijación de precios, pero cuando ya estamos hablando de marca personal nos cuesta un poco más. Pero cuando empiezas a entender todo lo que hay detrás del síndrome de la bata blanca y cómo contrarrestarlo, empiezas a superar ese miedo a cobrar que tristemente no te puedo resolver en esta sesión. ¿Listo? Entonces, volviendo a la fuente de atracción de pacientes calificados, tenemos tres, tenemos remisores, usuarios y clientes. Si hablamos de redes sociales, estamos hablando solamente de los usuarios, pero hay otras fuentes de atracción, unas de corto plazo, unas de mediano y otras de largo plazo que en salud debes tenerlas todas contempladas, además que dependiendo de tu especialidad, pues de pronto las redes sociales no son esa mejor fuente de atracción. Por ejemplo, un cirujano seguramente puede utilizar las redes sociales para elevar su nivel de autoridad, pero posiblemente no va a atraer pacientes calificados a través de las redes sociales como si lo puede hacer un ginecólogo. Porque entonces, como siempre hago yo el chiste, yo no me levanto un día diciendo, ay, me duele el lado izquierdo, ¿en qué lado? Abajo. Ay, no, parece que tengo apendicitis, voy a buscar un cirujano. Normalmente los cirujanos llegan por remisiones de otras especialidades. Entonces ahí activar un proceso de plan de remisores, como yo lo llamo, pues va seguramente a ser muchísimo más seguro tu forma de atraer pacientes calificados que si dedicas tu presupuesto, tu tiempo y tu energía a redes sociales. Entonces, de eso se tratan estas diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados. Cuarto y último método, último punto de este método es definir el método de crecimiento de ventas para que puedas elegir cómo vas a incrementar tus ingresos y hacerle seguimiento. Alguno de ustedes me decía ahora que era desarrollar nuevas unidades de negocio. Aquí te dejo 5 estrategias que te van a permitir crecer tu nivel de ingresos. Uno, conseguir más pacientes, es decir, poder elevar tu fuente de atracción de pacientes calificados y trabajarles más. Dos, venderles más a los mismos pacientes. Esta yo creo que es la estrategia o la táctica más poderosa que tenemos y que muchas veces se nos olvida usar y en donde yo en las mentorías soy súper enfática. Número tres, crear nuevos servicios o nuevos productos, que seguramente eso era lo que hacían referencia cuando me decían lo de las nuevas unidades de negocio. Cuarto, elevar el precio. Yo puedo utilizar el elevar el precio para poder lograr más ventas, más niveles de facturación. Y quinto, puedo decidir enfocarme en servicios de mayor rentabilidad o que me impliquen mucho menos tiempo. Este es el camino perfecto para quienes necesitan reconfigurar el ingreso. Entonces, estos son 5 ejemplos o 5 estrategias que yo les enseño a estructurar dentro de mi mentoría Factura Más para que puedas elevar tu nivel de ingresos. ¿Cómo contactar a esos grupos que permiten el B2B? ¿Qué grupos específicamente me estás preguntando, Adriana? Cuando hablamos de negociar con empresas, estamos hablando de la fuente de atracción de pacientes calificados, que yo la llamo con la C de clientes, que es precisamente cómo puedo acercarme a empresas o cómo puedo acercarme a medicinas prepagadas o estas entidades que me puedan remitir a mí pacientes en donde yo negocio directamente con una empresa. No sé si eso es lo que me quieres decir con ese tema del negocio B2B.
Entonces, ¿cómo contactar? Pero no sé qué son esos grupos que permiten el B2B. O sea, debes, obviamente, por eso te digo que hay estrategias de corto, mediano y largo plazo. Cuando yo trabajo, redes sociales puede ser un tema más de corto y mediano, aunque no es automático, porque muchos pretenden que con un post ya empiecen a generar nuevos ingresos. Entonces tampoco se da, aunque si tienes una cuenta que ya está cercana y has venido trabajando y reenfocas tu estrategia, como le pasó a dos de mis mentorados de mi mentoría individual, una hizo un live y un par de cosas en el consultorio y facturó más de 90 millones de pesos en semana y media, accionado por un live y un par de contenidos que programamos, y otra persona que viene trabajando conmigo también en este tema de estrategia de generación de ingresos y también logró un nivel de facturación importante, solamente con un live. Entonces podría ser una estrategia activadora, digamos que en un corto plazo, aunque no pasa de la noche a la mañana. Bueno, sí, clientes no pacientes, sí, a eso hace referencia el tema del RUC cuando hablamos de el tema de clientes. Entonces, ¿por qué hablo de un sistema para crecer? Aquí me quedo doble porque luego lo pinté más bonito. Porque aquí hay algo de lo que yo siempre, en este campo, yo no sé por qué quedó amarillo el uno, era blanco, pero bueno, aquí vamos la primera versión de esta sesión, luego me contarán cómo les parece. Yo hablo cada vez más de que esto es un sistema, porque digamos que cumple la manera de ciclo y puede volver a empezar, y eso ha sido uno de los grandes aprendizajes después de 11 grupos de Factura Más. Hoy en día ya abrimos casi que el grupo número 12. Sé que dije que no iba a hablar más de grupos, pero para mí incluso es un poco más fácil hablar de los grupos. Entonces, volvemos a resumir. Esto es un proceso que en el paso uno diseñas tus acciones con intencionalidad, partiendo de ese entender journey de médico profesional de la salud, de cómo moverte. El paso número dos habla de las bases de tu estrategia de generación de ingresos, como se les mencioné. El paso número tres habla de crear procesos de atracción de pacientes calificados para diferentes fuentes, de acuerdo a tu especialidad, a tu momento profesional, como se los mencioné. El paso número cuatro, debes definir el método de crecimiento de tus ventas, que fue lo que les acabo de contar. En el paso número 5, que es súper importante, es, por favor, implementa, prueba y ajusta. Y mira qué cambios debes hacer, porque a veces como que este paso estaba muy en el aire, por eso eran solamente cuatro, pero cuando les digo, listo, ya tienes todo, ya sabes cuál es tu paciente, ya sabes qué decirle, ya sabes qué ofrecer, empieza a ofrecer, ¿ya lo ofreciste? Ay, Clara, no. ¿Y cómo yo? Pues cada que un paciente se sienta al frente en tu consultorio, tienes una oportunidad de vender. Por eso agregué el paso número 5 y el paso número 6. Y el paso número 6 es puedes repetirlo varias veces para crecer tus resultados y revisar tu proceso de generación de ingresos. ¿Sí? Clara, diseñé un servicio nuevo, ¿qué hago? Vuelvo a empezar. Clara, hice un cambio dentro del journey de médico profesional de la salud. Ya no solamente estoy pensando en ser independiente, quiero hacer un proceso de asociación, ¿qué hago? Vuelvo y lo implemento. Como pasó con este ginecólogo, Clara, quiero crear un centro especializado para la mujer, ¿qué hago? Vuelvo y empiezo. Clara, ya lo estoy aplicando, ya me funciona. Clara, ya estoy entrenando personas con este nuevo enfoque. Para eso funciona el método Factura Más, que al final es lo que les acabo de contar. Créanme, esto se puede lograr, los resultados. Hoy soy una súper convencida, veo resultados súper bonitos, tanto cualitativos como cuantitativos. Esto que les dejo acá son apenas unos ejemplos. Aquí les dejo, digamos que este que es el médico ginecólogo chileno del que les vengo hablando, dice, durante el último año mis ingresos mensuales solo por las consultas médicas fue en promedio 4,5 millones de pesos chilenos, está hablando. En los últimos 2 meses, en donde comencé a implementar la estrategia que me recomendaste en la mentoría Factura Más, tuvimos un ingreso de aproximadamente 6,5 millones sin aumentar el número de pacientes y sin disminuir los tiempos de atención. Mira que estos eran una de las cosas que me mencionaban por acá ahora en el chat. Médica Estética de Colombia, de Medellín, dice, facturamos los primeros 15 días de enero, esto fue el año pasado, que lo dedicamos a Corporal 25 millones de pesos, implementando esta estrategia. Entonces yo le hacía el chiste y le decía que ya había librado Factura Más, que fue su primera mentoría, ese es Escalato Consultorio de Salud y el reto de 10 días de apropiación de su cuenta de Instagram. Entonces me dice que sí y un poquito más. Entonces miren que los resultados se dan y por eso mi invitación siempre es a medir y a que ustedes sean súper críticos y se empiecen a dar cuenta.
que cuando invierten en procesos como estos de acompañamiento que ya están probados y validados, van a lograr recuperar su inversión. Este es un caso que me encanta, que es el de Aldo, que es un fisioterapeuta, kinesiólogo chileno, en donde después de una sesión de mentoría de prueba empezó a hacer cambios y empezó a ver resultados. La carita sonriente es porque cuando empezó a trabajar conmigo estaba hasta acá y me decía, he trabajado con agencias, no me funciona, he generado contenido, no me funciona, he invertido en Google Ads, no me funciona. Y me dice, Clara, si logro resultados contigo, te voy a hacer una estatua en Chile. Y algún día yo me acordé del comentario y le escribí, Aldo, ¿cómo estás? Quiero saber si ya tengo mi estatua en Chile. Se ríe y me cuenta y me dice que su facturación creció, que ha crecido bastante, un 50% aproximadamente. Y ahí digamos que explica el por qué, pues lo felicito y bueno, seguimos hablando obviamente durante el proceso. Entonces, él es la prueba de que muchas veces después de estas sesiones de mentoría de prueba, ustedes pueden hacer ajustes y van a empezar a lograr resultados. Acá hay un comentario de una persona clave, de alguien que trabaja, del asistente, de una ginecóloga colombiana, donde dice, sí, estoy de acuerdo, muchas gracias, es una clase que uno no se cansa de escuchar, de aprender y querer estar ahí aprendiendo muchas cosas nuevas. Y lo traigo porque es muy importante que también tú entiendas que estos programas y estos procesos es muy importante que los empieces a vivir con tus personas claves, porque si las incluyes dentro de estos programas o de estos procesos, vas a ver cómo vas a poder crecer muchísimo más rápido y cómo vas a poder lograr mejores resultados y te va a servir también a ti para procesos de capacitación interna, que seguramente muchas veces no hacemos como por falta de tiempo o por desconocimiento de no saber cómo hacerlo. Entonces, en resumen, uno, debes trabajar las falsas creencias del crecimiento. Dos, debes poner en marcha un plan para crecer. Y tres, debes seguir un paso a paso que ya esté probado si quieres lograr tener los mejores resultados para tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Hasta acá es lo que yo les quería contar sobre todos los procesos que ustedes pueden hacer. Siempre van a tener dos caminos y dos formas de hacerlo. Y aquí es cuando quiero contarles cómo puedo ayudarles a ustedes a acelerar sus resultados y tomar mejores decisiones para crecer. Entonces quiero contarles sobre mi programa de acompañamiento y mi mentoría Factura Más, que es esta mentoría de base con la que yo me lancé al mundo digital y como les decía ahorita, de más de 260 personas han podido pasar y han empezado a lograr resultados dentro de su consultorio, su negocio del área de la salud. Este es el primer grupo que abro donde el proceso dura 8 semanas con un precio además increíble, se los voy a contar y si llegas hasta el final te vas a dar cuenta que tengo unos bonos adicionales que ni siquiera mi equipo lo sabe y al final me va a regañar, pero bueno, asumo el regaño porque vamos a tener algo adicional para quienes decidan unirse hoy y mañana a este programa de mentoría. Esta, como les decía, entonces es una mentoría donde te acompaño a planear, crear y poner en marcha tu estrategia de generación de ingresos que te va a permitir incrementar tus resultados en 8 semanas. Esta mentoría tiene un curso base grabado, tiene sesiones de feedback, tiene sesiones de mentoring y acompañamiento y tiene bonos complementarios. Está dividida en estos 4 módulos: módulo 1 de preparación, módulo 2 de objetivo y foco, módulo 3 precios y entorno y número 4 un resumen de la estrategia. Vas a poder acelerar tus resultados y alcanzarlos en un menor tiempo y obviamente evitar perder tanto dinero que es normal dentro de los procesos de emprendimiento de cualquier negocio. El curso base, vamos a trabajar, que es el que está grabado, vamos a trabajar la estrategia del consultorio Smart en los puntos de contacto. Vamos a poder hablar de la metodología de seguimiento activas en el consultorio que me preguntaban. Vamos a hablar del journey del médico y profesional de la salud. Vamos a hablar del mapeo de pacientes. Vamos a hablar de la atracción de pacientes calificados con el método RUC. Vamos a hablar del método Factura Más. Vamos a hablar de cómo estructurar esos servicios de mayor nivel y vamos a hablar del tema de fijación de precios. Vamos a tener dentro de este proceso, aquí creo que hay un error, porque como les dije, hubo un rediseño de la mentoría. Hay 2 encuentros de mentoring, no, este no tiene error, 2 encuentros de mentoring y acompañamiento en vivo a lo largo de las 8 semanas,
2 sesiones en vivo y 2 sesiones adicionales de que yo llamo sesiones de Minimind. Estas sesiones de mentoring y acompañamiento en vivo se llevan a través de Meet. Es un espacio donde abrimos micrófono y podemos conversar y yo puedo llegar a revisar y opinar, digamos que todo tu proceso. Ojo aquí, si no son 4 semanas, sino 8 semanas. Y vamos a tener estas 2 sesiones extra de Minimind. Tienes bonos adicionales, y es que además de tener el método Factura Más, vas a tener también unas sesiones adicionales. Aquí se las puedo mostrar. Este método Factura Más incluye, entonces, la mentoría Factura Más incluye el programa intensivo contra el síndrome de la bata blanca, que es un poco lo que les contaba ahora. Tiene toda, obviamente, la metodología de Factura Más. Tiene plantillas de trabajo para que puedas ir implementando y aterrizando lo que te vas a encontrar en el contenido. Tienes una inmersión adicional que son los bonos de cómo usar WhatsApp como una herramienta para facturar más. Tienes la inmersión de marca para médicos y profesionales de la salud y puedas empezar a diseñar tu marca sin necesidad de un diseñador gráfico. Y vas a tener esta sesión que llamo de orden y productividad con Gmail, que cada vez tiene mucha más relevancia. Además, hay unas profundizaciones de temas de planeación de actividades que te van a ayudar a organizar el día a día de tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Por eso es que les digo que después de un proceso como estos, la forma en la que tú vas a ver y entender tu actividad profesional no va a ser la misma y te va a quedar súper claro que es un negocio que debes organizar y que debes, digamos que, darle orden y planear e intencionar, como les decía al inicio, para que puedas lograr tus resultados. Esta es una mentoría que todavía, de verdad, cuando miro el precio, digo, en serio, tiene todavía mucho acompañamiento de mi parte. Tiene un valor de $380 cuando es una mentoría que está valorada en más de $2.000. Esto incluye 8 semanas en el proceso de acompañamiento. Vuelvo y te digo, aquí empiezan los primeros regalos. Quienes se unan antes del 15 de enero, además de las 8 semanas que vas a tener, aquí están las fechas específicas de las sesiones de mentoring y acompañamiento y las sesiones de Minimind. Vamos a tener un Minimind extra de bono y una sesión de mentoring extra. Es decir, vas a tener 3 sesiones en vivo y 3 sesiones de Minimind, que son sesiones en vivo que se llevan a través del grupo de WhatsApp en un horario específico. Entonces, mira todo el acompañamiento que tienes y todo el contenido que vas a tener al alcance por este valor de $380 de estas 8 semanas. Estos, digamos que, como se ven algunos de los módulos. Esta mentoría tiene diferentes modalidades. Ah, bueno, acá está el momento. Acá hay algo súper importante y es que el precio que te acabo de dar es para dos personas del mismo equipo de trabajo, porque mi objetivo no es solamente que tú puedas entender todo este proceso para que luego vayas a explicárselo a tu secretaria, sino que te puedas traer a tus personas claves, tu secretaria, tu asistente o esa persona que te acompaña a vivir el día a día en tu consultorio y eso te va a permitir crecer mucho más rápido. Si tienes un negocio mediano un poco más grande y tienes más personas en tu equipo, cuando unes una persona extra a todo este proceso, esa persona se va a encargar, como llamo yo, de permear tu estrategia mucho más fácil. Es decir, que lo que pase dentro de las sesiones y tú construyas con ella o él, pues te va a permitir, obviamente, extenderlo a tu equipo de trabajo de una forma muchísimo más rápido. Eso te va a permitir facilitar el proceso y por consecuencia lograr mejores resultados. Hay varios, digamos que formas de trabajar. Está lo que yo llamo la mentoría tradicional o grupal, que tiene los componentes básicos del curso, las sesiones de mentoring y acompañamiento y todo el tema de los bonos. Y está la mentoría VIP, que incluye, además de todos los componentes grupales, una sesión uno a uno conmigo de 45 minutos para ayudarte a enrutar, digamos que tu negocio. Normalmente lo hacemos en las últimas sesiones, en las últimas semanas de la mentoría, pues para que puedas haber avanzado y puedas aprovechar mucho más ese espacio y mi experiencia de todos estos 12 años trabajando con tus colegas desde adentro de los consultorios o negocios del área de la salud. Este es el valor que te di, que es la mentoría Factura Más. Está único pago $380 o 2 pagos, obviamente con un incremento, pero dentro de la página, si escaneas el código QR
O si te vas acá, ya les voy a dejar aquí la página también para que la tengan y la puedan ir abriendo por ahí si están en otro dispositivo, pueden ir a revisarla. Creo que muchos de ustedes también, cuando se registraron, recibieron ya la información. Ahí hay un tema de las fechas que, digamos que no está ajustado a de pronto a la realidad, algunas fechas que sí, otras que no, pero las que les acabo de dar ya son las confirmadas. Mañana debo terminar de hacer el ajuste en la página. Y la VIP pues tiene un valor de $470 porque como les digo, tiene una sesión uno a uno conmigo adicional. Si se registran entre hoy y mañana, además de tener estas dos sesiones extra, les voy a entregar el workshop práctico de perfil APC. Que encuentran ahí es el workshop en donde les va a permitir, digamos que abrir el mundo APC con Instagram, de atracción de pacientes calificados con Instagram. Es el primer paso que tú debes hacer con tu cuenta y es optimizar tu perfil, la parte de arriba, tu nombre, tu cuenta, tu foto, tu descripción, los links que pones, eso todo tiene una estrategia, las historias destacadas, eso lo vas a encontrar todo dentro de ese workshop que es el mundo de entrada a todos mis procesos de APC o atracción de pacientes calificados con Instagram. Entonces, esto no lo había hecho nunca, nunca había unido Factura Más con nada del mundo APC, porque obviamente quienes terminan los procesos de factura más, digamos que el siguiente nivel es llegar a trabajar los procesos de atracción de pacientes calificados con Instagram o con otras fuentes. Pero esta vez, como estamos empezando el año, como estamos en enero, que se viene próximo a celebrar mis 12 años trabajando en el sector salud, mi cumpleaños y demás, bueno, voy a empezar a entregar beneficios adicionales como estos. Entonces, si quieres unirte a esta mentoría, que como les dije, tienes beneficios para quienes se unen antes del 15, hay un beneficio extra para quienes se unan hoy y mañana. Entonces, pueden hacerlo escaneando el código QR, pueden hacerlo haciendo clic en el link que les compartí. Muchos, como les dije, lo tienen dentro de la inscripción en esa conversación que tuvimos gracias a ManyChat a través de nuestros cuenta de Instagram y al finalizar también les voy a enviar la posibilidad de que puedan obviamente llegar directamente a la mentoría. No quiero hacerlo más largo, ya llevamos hora y 25 acá en este proceso, creo que un poco más, 40 y pico. A ustedes muchísimas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta sobre la mentoría, sobre los temas de los que hablamos, pues podemos acá aprovechar. Si quieren, podemos tomarnos un espacio para abrir micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Hay algo que no hago hace mucho y es hacer un video y una foto con las cámaras abiertas antes de que se me empiecen a salir. Me encantaría si podemos ver acá, si quieren abrir las cámaras. A ver acá, cambiemos esta vista, silenciemos por acá. Y así, chévere, con hijos y todo, Steph. A todos de verdad, gracias, gracias por acompañarme en este espacio. Yo sé que a veces no es tan fácil, pero créanme que estos espacios valen mucho la pena y hacen la diferencia en su práctica profesional, porque hay muchas cosas que empiezan a cambiar. Gracias de verdad a todos. No sé si alguno quiera hacer alguna pregunta y le habilitamos el micrófono, si quiere preguntar algo específico de los temas que hablamos o sobre la mentoría. Y si no, tranquilos, me pueden escribir también a través de WhatsApp. Ya todos tienen mi número ahí dentro de los grupos. Pueden escribirme si tienen el de soporte que tiene mi foto y tienen el mío de mi cuenta personal para que me escriban y pueda ayudarles a solucionar, digamos que las dudas que tengan sobre el proceso. A todos, muchas gracias de verdad. Que tengan una feliz noche y les estaré contando de otra sesión de mentoría de prueba más adelante. Un abrazo a todos. Buenas noches.